Isaías capítulo 6. Quería agradecerles por estar aquí, pero quería pedirles que oraran también por una persona que falleció hace poco, y nos gustaría que oren por él para que el Señor lo tenga en su gloria. ¿Cuántos vamos a orar por él? Una persona que falleció. ¿Podemos orar por él? Ustedes están exentos. Ustedes son sin culpa. ¿Eh? ¿Está dormido? ¿Cómo vamos a orar por alguien que falleció? No, la niña es sin culpa porque ella no estaba en los estudios. Ella no sabía. Nosotros hicimos seis estudios, fueron, ¿no? 6 o 7 miércoles consecutivos, donde explicamos desde diferentes puntos de vista. Fíjense, abro un paréntesis. Nosotros no nos morimos nunca, hasta ahora. No nos hemos muerto nunca. Quiere decir, nosotros no sabemos qué pasa cuando uno muere. Pero podemos decir lo que la Biblia enseña, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por ende Dios sabe qué es lo que pasa cuando una persona muere. Cierro paréntesis. La Biblia dice que cuando una persona muere, deja de existir. O sea, no existe nadie que fuera del cuerpo esté o en el infierno o en el paraíso. Eso no existe según lo que la Biblia enseña. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Por 2 razones. En primer lugar, porque es totalmente opuesto al plan de la redención. El plan de la redención consiste en que Cristo viene a vencer a la muerte. ¿Qué es la muerte? Lo opuesto de la vida. Entonces, Cristo viene para, con su muerte, dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14, con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y libertar a aquellos, dice, que por años estaban esclavos a causa del temor de la muerte. ¿Qué es lo más importante que tiene un ser humano? Su vida. Te puede decir, no, lo más importante es Dios, por supuesto. Pero si usted muere, no va a poder ver a Dios. La Biblia dice, los muertos no esperan en Jehová. Los muertos no alaban a Jehová. Los muertos no son conscientes de lo que pasa con los vivos. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más memoria, no tienen más amor ni odio, dice, eso pereció, porque su memoria es puesta en olvido, se apaga. Literalmente se apaga, dejan de existir, es como un sueño, que era lo que Job estaba diciendo. O sea, por eso es que la Biblia dice, también los que durmieron, dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice los que durmieron? Porque Pablo está hablando de la resurrección. Y Pablo dice, si no hay resurrección, entonces los que murieron perecieron, sin esperanza. ¿Por qué razón? Porque mientras ellos están muertos, no están en ningún lugar. ¿Dónde están los muertos? La Biblia dice que Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses al polvo. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Qué somos cuando morimos? Polvo. Literalmente. Ahora, hay algo que confunde a veces que es lo que llamamos el espíritu. El espíritu, la palabra espíritu tiene diferentes traducciones. Hay una palabra que habla del espíritu que es un aliento, y hay otro que es un espíritu que es como una energía, el soplo de la vida. O sea, en el idioma del Antiguo Testamento, que era el hebreo, la palabra original era ruach, que es el aliento. Dice, y sopló Dios en su nariz aliento de vida. O sea, literalmente Dios estaba al hombre, Él lo creó un muñeco de barro,
lo hizo de tierra, un muñeco de barro, y hizo así, en su arte hizo. Y el hombre dice que llegó a ser un alma viviente. ¿Qué significa que llegó a ser un alma viviente? Fíjense, no dice, y Dios le dio un alma. No, el hombre llegó a ser un alma. ¿Qué es un alma? Soy yo. Yo soy un alma. ¿Qué cosa es el alma? Es el resultado de la unión de este cuerpo con el aliento de vida. Entonces, ¿puede morir el alma? Sí, la Biblia dice, el alma que peque, esta morirá. ¿Qué es la muerte? Es dejar de existir. Si el alma muere, ya no está diciendo el cuerpo, si el alma muere, entonces no queda nada del ser humano. Ahora, cuando Pablo habla sobre la resurrección, dice, hay algo que sí va a ser inmortal. Inmortal, ¿qué cosa es? El alma. Pero ven acá, ¿el alma es inmortal o muere? Muere, pero cuando Cristo venga, como el alma es la unión de mi cuerpo con el aliento de vida, y eso es lo que me trajo a mí a la existencia, Pablo dice, esto corruptible, mi cuerpo corruptible, será convertido en incorruptible. Y este cuerpo este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Entonces quiere decir que yo, que voy a estar en cuerpo en el cielo, voy a ser inmortal, entonces mi alma es inmortal. Porque, ¿qué es el alma? El alma es exactamente eso. Es la unión de mi cuerpo con el aliento de Dios. Ahora miren qué interesante. Esta es una de las cosas que más sentido común tiene, pero sin embargo es una de las que más le pasamos por alto. Dios creó un cuerpo para que funcionara. El aliento de vida que Dios le dio al hombre no tiene la capacidad de mover una silla, porque no tiene poderes. Ese aliento de vida no tiene poderes. El poder que el aliento de vida llega a tener es cuando entra al cuerpo y el brazo comienza a funcionar y yo puedo mover una silla. Un espíritu, dice Jesús, no tiene pies, no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Ahora, Pablo explica que hay diferentes tipos de cuerpos. Por ejemplo, los ángeles son espíritus ministradores. La palabra es neuma, como neumático. Bienvenida, señorita. La palabra es neuma. Ahora, ¿por qué? Porque los ángeles pueden entrar y salir, atravesar las puertas. Entonces, la referencia que Dios nos da para que podamos entender es la palabra espíritu. Por eso, va y viene, entra y sale. Pero dice Pablo que aún ellos tienen un cuerpo. Dice, necio, hay cuerpos espirituales y cuerpos terrenales. Dice, el pez tiene un tipo de cuerpo, el hombre tiene otro tipo de cuerpo, los ángeles tienen otro tipo de cuerpo. ¿Ustedes sabían que los ángeles tienen cuerpo? Por supuesto que tienen cuerpo, porque si no tienen cuerpo, ¿cómo funcionan los poderes que tienen? O sea, ¿qué poder tengo yo? Esto es un poder, miren. Yo puedo, o sea, tengo el poder, puedo levantar la silla, pero si yo no tengo manos, no puedo levantar la silla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es algo tan sencillo. ¿Cómo puede ver un espíritu? Los espíritus no pueden ver, porque el espíritu, el aliento de vida se vale del cuerpo para poder ver. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Hace que mi cerebro funcione, y a través de los ojos mi cerebro puede observar lo que está pasando. Así creó Dios al hombre. Entonces nosotros de alguna forma llegamos a creer que hay personas que están viviendo fuera del cuerpo en algún lugar. ¿Cómo? Por eso la Biblia dice que el que muere no sabe, no tiene amor, no tiene envidia, no tiene celo, no sabe lo que pasa con sus hijos, dice. No puede alabar a Dios porque no tiene lengua, no tiene razón, no tiene sentido. Es simplemente una energía. Y la manera más fácil de presentarlo es: la gasolina es como el espíritu, la corriente es como el espíritu. La gasolina echa a andar un carro, ¿verdad? Usted tiene un carro nuevo de paquete, pone la llave, no enciende. Pero cuando tiene gasolina, se mueve. La gasolina se vale de las ruedas y el motor del carro para, junto con el carro, crear un vehículo que se mueve. Así funciona con la lámpara.
La lámpara es el cuerpo, imaginen la comparación. La corriente es el espíritu y la luz es el alma. Cuando la corriente se une al bombillo, aparece la luz. Cuando se desconecta, la corriente regresa a la fuente, pero esa corriente no es luz. Esa corriente es simplemente la energía que, uniéndose al bombillo, provoca la luz. Ahora, cuando se separa, ¿a dónde va la luz? Deja de existir. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando tú les quitas el aliento, dice, su cuerpo va al polvo y ellos dejan de existir. Es simple. La esperanza de los cristianos es la resurrección. La Biblia dice que Dios va a resucitar a los que durmieron primero y los va a transformar en el aire. Y dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Cuando suene la trompeta, porque dice, porque sonará la trompeta. Pablo lo dice, cada vez que yo leo ese versículo, Pablo dice, cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Habría que haber visto a Pablo predicando sobre la resurrección. Una cosa es impresionante. Empezó a predicar a las 6 de la tarde, cuando se puso el sol, y a las 12 de la noche todavía no había terminado. Nos vamos a quedar aquí hoy. Ok. Entonces, la esperanza de nosotros es la resurrección. No es cuando usted se muera, no espere que vaya a ningún lugar. Por eso es que es tan importante este tema. Bueno, este tema es muy importante porque viene la otra. Los engaños del diablo, Jorgito, tienen mucho que ver con este engaño, con este tema. Porque el diablo le quiere hacer creer al mundo que los muertos tienen capacidades que no tienen los vivos, que los muertos se aparecen, que los muertos te dan información que solamente tú y él conocían. Ahora, ¿hay entes que se aparecen, sí o no? Sí, pero no es su papá, no es tu tío. Entonces, ya terminamos esta serie que tenía que ver con la no inmortalidad del alma. Recuerden, es muy importante, si usted tiene un familiar muerto y lo quiere volver a ver, ore a Dios, pero para que cuando Cristo venga, usted pueda estar ahí, para verlo. Si ese familiar se le aparece, cuando usted se vaya de aquí, arrodíllese. Si quiere hablar en voz alta, hable. Si quiere hacerlo calladito, hágalo calladito, pero clame por su alma. No la de él, sino la suya. Porque cuando nosotros recibimos este tipo de manifestaciones, es porque el enemigo está acechando. Y tenemos que cerrar todas las puertas. Todas las puertas. Cuando algo así suceda, la Biblia dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso está en Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Ok, ahora vamos a empezar a estudiar un tema que es parte de esto, porque todas las cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron con un propósito, y es el propósito de que usted pueda conocer el plan de la redención. Por eso, el contexto de todas las doctrinas es Cristo, su obra por nosotros y cómo nosotros debemos responder a eso. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si usted no entiende estas cosas, la motivación y el estímulo que usted va a tener para tomar decisiones en favor de Dios va a ser menor, porque su fe va a ser menor. Tu fe se alimenta de la palabra de Dios. Y vamos a empezar a descubrir cosas que son muy, muy interesantes. Si usted no se quiso perder uno de los estudios anteriores, ahora es cuando está bueno esto. Ahora es cuando está bueno. Mira, hay un versículo que iba a leer de último, lo voy a leer de primero, para que tenga una idea. Está en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Dice allí Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que yo, si yo tardo,
tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Abro un paréntesis, no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con el versículo. No te avergüences del Evangelio. Lo que la Biblia enseña es verdad. Y la iglesia tiene que conocer esa verdad. Por eso dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted tiene que conocer estos temas. Usted tiene que tener la habilidad de explicarlos. Ay, pero yo no sé, yo no puedo. Vamos a reunirnos y usted verá que sí puede. Anótalo, escríbelo, apréndetelo y ora a Dios. Porque miren, señores, este libro lo inspiró el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a estudiar, yo no abro la Biblia sin antes orar. Y a veces yo he hecho así y me ha venido la vocecita. Yo he hecho así y me ha venido y lo he cerrado. Porque yo sé que yo creo en el Espíritu Santo. Yo sé que a mí el Espíritu Santo me ha revelado cosas que nadie me enseñó. Literalmente, cosas doctrinales profundas que nadie me enseñó. Y siento la vocecita, ¿verdad que tú eres un poquito extremista? Y a esa vocecita del Señor, reprende la vocecita. Porque es verdad que nosotros tenemos cierta incredulidad, pero ese conflicto que hay entre nosotros mismos, con nosotros mismos, la naturaleza vieja con la nueva, que Dios sembró en el corazón, de eso vamos a hablar en el plan de la redención, porque el plan de la redención cubre todo. Lo que Dios planificó hacer, las profecías que se hicieron sobre Cristo, la vida y la muerte de Cristo, pero también lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. Nada de esto sirve si lo que estamos estudiando no te cambia la vida, si no te motiva a ser una persona diferente, a renunciar a ti mismo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero lo que vivo, o sea, Pablo continuaba viviendo, pero Pablo dice, yo morí, renuncio a mi vida, porque yo sé, yo entiendo. Cuando tú entiendes el plan de la redención y tú te das cuenta de esa realidad, ya te convenciste, lo viste, dentro de ti, dice, Pablo dice, y sé que en mi carne, no está el bien. Eso es lo que dice Pablo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, morí con Él. Cuando yo me bauticé, morí. Todo el que es muerto en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. El que nace en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Que vamos a cometer errores? Por favor, muchos errores. La diferencia está en decir, no, es que yo soy así. Por supuesto que eres así, pero ser así no es una justificación para permanecer así. Porque Dios tiene un plan que incluye no solamente no solamente justificarte. ¿Saben lo que es justificación? Lo vamos a estudiar. Si usted quiere saber lo que es justificación, venga a los estudios, porque vamos a hablar sobre justificación de la fe. Pero Dios también quiere santificarte. ¿Sabe lo que es santificación? Cuidado, porque a veces creemos que sabemos, y yo creía que sabía, y eso es una de las cosas que Dios me mostró, que yo no sabía lo que era santificación. Para mí la santificación, ¿sabe lo que era? Cambio de actitudes, cambio de obras. Antes yo hacía, ahora no hago. Antes yo gritaba, ya no grito. Y esto, en realidad, esas cosas son el fruto de la santificación. La santificación no es un cambio de conducta. La santificación es un cambio de propiedad. ¿Sabe lo que es un cambio de propiedad? Yo te pertenezco. La santificación es, yo antes hacía lo que quería. Por eso Pablo dice, cuando ustedes hacían estas cosas eran libres. Libres. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, no, yo hago esto porque soy libre? No, yo hago esto porque soy libre. Mira lo que dice Romanos, no lo voy a decir de memoria para que tenga fuerza. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres, ¿pero qué dice? Acerca de la justicia. Quiere decir, no había justicia en ti.
Cuando tú ves a las personas que dicen, no, yo hago lo que quiera con mi vida, familia, él no hace lo que quiere. Porque una persona libre, como Dios nos creó libre, con una naturaleza pecaminosa, es doblemente esclavo. No se olviden de eso. Nosotros tenemos una naturaleza que el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Eso está en Romanos capítulo 7. Esto que estoy diciendo, Romanos capítulo 7. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Porque yo sé que la ley es buena, dice Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Familia, un concepto básico que todo cristiano tiene que saber es que usted no es una buena persona. Abro paréntesis. Hay cosas que a nivel humano son muy valiosas. Los valores, los principios que las personas tienen, que aprendieron con la disciplina de sus padres, eso es muy valioso, porque ayuda a tener buenas relaciones con las personas. Usted es una persona educada, pero nada de eso te consigue la salvación. Por muy bueno que tú seas, por mucho que ores, por mucho que clames, tú nunca vas a poder decirle, Señor, ya con este registro, dame la salvación que me pertenece. La salvación es un regalo inmerecido. Romanos capítulo 5 dice, si siendo enemigos, éramos enemigos. Efesios capítulo 2 dice, porque éramos esclavos de estas cosas y del príncipe del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en su infinito amor, ¿qué dice la Biblia? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, el amor y la misericordia de Dios son mucho mayores que mi pecado. Y lo único que yo tengo que hacer, y digo lo único, pero no lo minimicen, porque es lo más grande que debes hacer, es venir a Él, como dice la Biblia, contrito y humillado. Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que los fariseos no se salvaron, los que ustedes ven en la historia que no aceptaron a Cristo, por eso es que no se salvaron. Vean la historia. Cuando usted lee la historia, Jesús siempre está haciendo una comparación entre lo que los fariseos se creían que eran. Todas las parábolas eran como ellos decían, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel. Pero sin embargo, cuando usted ve la historia de los que andaban con Jesús, ¿quiénes eran? Zaqueo, Mateo, María Magdalena. Eran gente que eran despreciados por la sociedad con toda razón. Con toda razón, porque habían perdido el control de su vida. Una era una prostituta, el otro no tuvo el valor de ser fiel a su pueblo y se metió con los romanos para cobrarle impuestos a su pueblo, los dos, Mateo y Zaqueo. Y así, toda esa gente, dice, este es el amigo de publicanos y pecadores. ¿Saben por qué Jesús andaba con esa gente? Porque esa gente había llegado a un punto en su vida. A Jesús no le importaba lo que habían hecho. A Jesús lo único que le importaba es que ellos eran conscientes de lo mal que estaban. Por eso es importante. Nosotros como cristianos, el principio más importante, el que comienza el plan de la redención, es no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Así dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Así dice, no hay bueno ni uno. No hay quien produzca justicia. Cuando está hablando de Abraham, dice, el que obra se gana el premio, pero el que no obra, sino que cree en el que justifica, Romanos capítulo 4, hablando sobre Abraham, dice, Abraham si hubiera sido justificado por las cosas que hizo, tenía de que gloriarse. Pero dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Señor, el Evangelio es maravilloso. Miren, el Evangelio es una paradoja. Es descubrir cuán malo tú eres. Al punto que si no tienes la otra parte te vuelves loco. Porque no hay esperanza para nuestra condición si no aceptamos a Cristo. Pero dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Entonces, cuando usted hace así, se vuelve a Dios, Dios ya no te ve. ¿Usted sabía que Dios no lo ve? ¿Sabe? Dios siempre tenía una opinión sobre sus hijos. ¿Qué opinión Dios tiene sobre ti? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Miren, ¿qué decía Dios de Abraham?
Abraham es ¿qué? Mi amigo. ¿Qué dijo Dios de Moisés? No hay un hombre más manso que este sobre la tierra. ¿Quién era manso y humilde de corazón? Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Dios de Job? Este es un hombre, mi siervo Job es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios siempre tenía una opinión. De Juan el Bautista, ¿qué dijo? Este, entre todos los hombres, es el más grande de todos los profetas. ¿Qué opinión Dios tiene de ti? ¿Se puede saber la opinión que Dios tiene de ti? Se puede saber. ¿Y sabes cuál es la opinión que Dios tiene de ti? Está en el momento en que Jesús se fue a bautizar. Cuando Jesús descendió al agua y ascendió, una voz se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando tú te entregas a Cristo, Dios no te ve. Dios te ve, pero no ve tus pecados. Dios no ve tu miseria. Dios ve la justicia perfecta de Cristo. Ese es el plan de la redención. Ahora, nosotros no tenemos conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Sean honestos con ustedes mismos. No me respondan, pero sean honestos con ustedes mismos. Nosotros creemos que sabemos quién es Dios. Nosotros no sabemos nada de Dios. Aún cualquier manifestación sobrenatural, que una voz me hable, que alguien me guíe, podría ser un engaño. Piensen para que vean. Cuando tú saliste de afuera y viste a Dios obrando con la gente, a los ángeles, no sabemos, porque no vivimos por vista, vivimos por fe en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, de Dios no sabemos nada, pero hay cosas que Dios quiere que sepamos de Él. Y ese es el comienzo de esta serie. O sea, quiero presentarles la realidad sobre nosotros y Dios. Y es importante que ustedes, mírenme, yo conté lo que hizo Dianita el otro día, por eso es que yo dije lo de las libretas. Usted tiene la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones. No te guíes por lo que yo te estoy diciendo. Porque yo soy un ser humano que puede ser que honestamente crea que está en lo correcto. Pero cuando Cristo venga, Dios va a juzgar mis motivos por el cual yo estoy dando un estudio aquí. Y cuando tú te pierdas por un error que yo dije y te mire, Señor, pero Leodán dijo, y te va a decir: mira, te voy a enseñar en una pantallita aquí cuáles eran los motivos de él. Él honestamente se equivocó. Él no era consciente de lo que estaba haciendo. Él creyó en lo más profundo de su corazón que lo que estaba diciendo era verdad. Pero ¿qué hiciste tú? Te dejaste arrastrar, no fuiste a chequear, no oraste, no estudiaste. O sea, ¿qué garantía tienes tú? Si yo te estoy diciendo que yo no sé nada de Dios, que lo único que sé de Dios es lo que dice aquí, quiere decir entonces que tú puedes saber de Dios lo mismo que yo. Y tú tienes el Espíritu Santo que fue prometido para que tú también conozcas. Y es tu privilegio, señores, es tu privilegio hacer esto que estoy diciendo. Yo estoy viviendo en mi vida una etapa no conocida y yo sé que tiene mucho que ver con la responsabilidad que Dios me dio ahora de ministrar a la iglesia. Porque yo siento a Dios guiando mis pasos. Siento a Dios respondiendo mis oraciones. Siento a Dios presente de una forma como nunca antes yo mismo lo había sentido. Y eso, tú no tienes que ser un pastor. Tú no tienes que ser un ministro. Tú tienes la responsabilidad de tener esa experiencia. La Biblia cuenta la experiencia de un viejito que estaba en la iglesia, en el templo, cuando Jesús fue a ser presentado. Simeón. Y la Biblia dice que de la nada ese viejito apareció y vio al niño y lo tomó en sus brazos. Porque dice la Biblia que le había sido revelado que él no moriría hasta que no viera la redención de Israel. Señores, qué privilegio. Yo le digo: Señor, el ideal para mí, yo sé, José, toda esa gente, perfecto, espectacular. Pero ese señor era un viejito que nadie conocía, en silencio, pero el Espíritu Santo le hablaba.
A Elías Dios le hablaba y a Eliseo y a los apóstoles y todo muy bien, pero ese viejito que pasó por inadvertido, también Dios le hablaba. Y el Espíritu Santo le prometió: no te vas a morir hasta que no tengas la certeza de que yo envié al Redentor del mundo. Señores, qué impresionante. Eso es una historia real. Esa puede ser tu historia. Y lo más lindo, Leo, que siempre llevaba muchos niños a presentar al templo. Entre tantos niños, como él supo que ese era el que él estaba. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo llevó hasta allí y le dijo: ese, míralo. Y dice que lo tomó en sus manos. Y la Biblia no dice que profetizó, pero lo que dijo fue una profecía. Dice: este está puesto para caída y levantamiento de muchos, para revelar el pensamiento de muchos corazones. Y así mismo fue. Dice: y una espada traspasará tu misma alma. ¿Profetizó o no profetizó? Qué impresionante cómo ese hombre, ese viejito, a veces yo me pongo a pensar, si me da el tiempo, a veces yo me pongo a pensar cómo ese viejito sabía eso y no lo pudo compartir. Por lo menos con los líderes del pueblo de Israel, él entendió. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que él no pudo tener acceso a esa gente, como los ángeles no pudieron tener acceso a los fariseos. Y cuando los ángeles vinieron, ¿a dónde fueron? A los que estaban pastoreando ovejas. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia dice: bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu. ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu? No son los pobres. La Biblia no está hablando de este tipo de pobreza. Los pobres en espíritu, dice el espíritu de profecía, así, literal. Ella traduce y dice: los que reconocen su miseria espiritual. Los que reconocen su necesidad de Dios. Por eso dice: bienaventurados los que lloran. Y la gente dice: no, es que yo lloro y por eso yo voy a ser consolado. Eso no es lo que está diciendo. Dios te va a consolar, sí. Pero está diciendo: los que reconocen su miseria espiritual y a causa de entender su miseria espiritual, lloran. Dice: porque ellos serán consolados. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué justicia? Ay, hazme justicia porque aquel me maltrató. No, la justicia para tu alma. Y cuando tengan la oportunidad, lean, eso está en Mateo capítulo 5. Cuando ustedes leen, es impresionante porque en realidad lo que Jesús está diciendo es una escalera. Es una escalera. El cristiano empieza aquí y va avanzando. ¿Y saben cuál es el máximo? El máximo de un cristiano, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Está ahí. El último de todas las bienaventuranzas, ¿cuál es? Opuesto a lo que se enseña hoy en muchos lugares. El máximo es cuando eres perseguido, cuando eres muerto por causa del Evangelio. Dice: bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Le está hablando a los vivos. Viene la hora que quien os mate va a pensar que rinde servicio a Dios. Bienaventurados sois, porque así hicieron los padres con los profetas. Dice: ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros, porque así hicieron los padres con los falsos profetas. Porque ¿saben por qué? Porque los profetas hablaban la palabra como era. Y yo siempre digo, nosotros estamos en luna de miel. ¿Sí ven que yo digo eso de vez en cuando? Y yo doy gracias a Dios porque todavía estamos en luna de miel, a pesar de que yo digo cosas a veces que son un poquito fuertes. Y cuando tú, Señor, es un privilegio tener acceso a la información. Miren, y esto me lo está dando el Espíritu Santo ahora mismo. Es un privilegio tener acceso a la información de tu verdadera condición. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Llegar a no entender tu condición. Cuando tú crees que estás bien. Cuando no te molesta tu pecado. Cuando pecas y tu corazón está duro como el camino. Por eso es que la semilla, cuando el sembrador la tiró, dice: cayó parte en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Por qué se la comieron? Porque la semilla no prendió, porque el terreno estaba duro. Por eso es que, y aquí viene lo que yo siempre digo, por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Usted puede tener la plena seguridad de que lo que usted está haciendo, la Biblia dice: mi palabra no regresa vacía.
Por eso es importante aprovechar todas las oportunidades donde se expone la palabra de Dios. Claro, usted tiene la responsabilidad, como dije, de ir a la Biblia y chequear eso. Quiero invitarles a buscar Isaías capítulo 6, versículo 8, y aquí empieza el tema. Pero no se asusten que no vamos a seguir. Se lo voy a dejar para la próxima vez. Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan que habíamos empezado ahí, no? Isaías capítulo 6. ¿Quién es Dios? ¿Qué sabemos de Dios? Isaías capítulo 6. Aquí está el profeta Isaías. El profeta Isaías es alguien que enseña esto que yo estoy diciendo. Miren lo que dice. No vayan, yo lo voy a leer. El capítulo 1, miren lo que él dice. Dice: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ¿por qué querréis ser castigados? Versículo 5: todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada por asolamiento de extraños. ¿Y qué queda la hija de Sión como sola en Meroná? Entonces, dice, no, toda cabeza, quiere decir la tuya, la mía, la de Clarita, la de Ela, la del más santo que hay aquí, que no sé, eso no se puede medir, porque la santidad no se ve. ¿Ustedes saben que la santidad no se ve? La santidad no se ve, por eso es que nosotros decimos, yo soy más santo que tú. Dice la Biblia, ¿quién dice yo soy más santo que tú? La santidad no se ve. De hecho, es todo lo opuesto. Míralo ahí. Cuando el hombre de Dios es santo, es cuando más mal se ve. Si usted quiere saber quién es santo, busque a ese que está así, miren, con la cabeza, al contrito y humillado no despreciarás tú. Porque cuando tú entiendes de dónde Dios te sacó, tú no tienes tiempo para mirar a tu lado. Tú no tienes tiempo para juzgar al de al lado. Tú no tienes tiempo para ver los errores de al lado, porque es que los tuyos a tus ojos, tú los ves tan grandes, que no sientes fuerza para mirar al otro y decir, ¿por qué él es capaz de hacer eso? Esa es parte de la santidad, parte de los resultados de la santidad. Y ahora Isaías dice que él estaba en el año en el que murió el rey Usías, en un lugar, y de pronto vio la visión del templo de Dios, vio a Jehová en su trono. Y mira lo que dice el versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, señores, Dios se le manifestó a Isaías, le dio una visión del trono de Dios, que vamos a empezar a estudiar el miércoles que viene. Vamos a continuar con esta parte. Y ese hombre que tuvo ese privilegio tan grande, miren lo que dice de sí mismo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Isaías? Yo soy un hombre de labios inmundos. Y dice que un ángel viene y le pone un tizón en su boca y le dice: tu pecado ha sido perdonado. Y ahora viene algo interesante, que es lo que vamos a empezar a estudiar el miércoles de la semana que viene. Versículo 8 dice: después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Cuántas personas están hablando ahí? ¿A quién enviaré? Uno, ¿no? Y ahora dice: ¿y quién irá delante de nosotros? La deidad completa. ¿Cuántos hay ahora? ¿Pero era uno o eran varios? Esto es súper interesante y tenemos que tener un poquito de paciencia, porque lo que vamos a empezar a estudiar
y termino con este versículo. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza pronto de ir a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahora Pablo le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo quiero que tú sepas, yo no pretendo que tú entiendas completamente lo que vamos a estudiar aquí. Sí hay algo que necesitas entender, porque la Biblia dice que estas cosas se escribieron para que nosotros entendamos, pero para que entendamos la parte que nos corresponde, para cumplir con la parte que nos corresponde. Pero lo que yo te voy a presentar es un misterio. Nosotros no podemos comprender la magnitud de esto. De hecho, dice el Espíritu de Profecía que este será el canto de los redimidos por la eternidad. Iremos de lugar en lugar. ¿Se acuerdan del texto bíblico que leí el otro día aquí? Que dice, y le preguntarán: ¿qué cosas son esas heridas que tienes en tus manos? No solamente los mundos que existen, sino otros mundos que Dios va a crear. Este universo que está vacío por completo. Porque quiero que sepan, este universo, nosotros somos los únicos que vivimos en este universo. Usted puede salir a buscar en las galaxias y bien para allá. Fíjense cuán grave es la situación del pecado y cuán importante es entender el plan de la redención. Dios creó un universo para resolver el problema del pecado y puso este planeta en cuarentena hasta que se resuelva el problema del pecado. Y muy pronto se va a resolver. Porque Cristo hace 2000 años pagó por la raza. Y eso la Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio. Dios se hizo hombre. Y termino, ahora sí termino, de verdad. Isaías capítulo 53. Vamos a leer desde el 52:13. He aquí que mi siervo, está hablando del Salvador del mundo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y ahora miren esto: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su parecer y su hermosura fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y ahora Isaías pregunta: ¿quién me va a creer lo que estoy a punto de decir? ¿Quién me va a creer? Y empieza todo el capítulo de Isaías 53, que dice lo que le iba a pasar a Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por mis rebeliones, por nuestras, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sigan leyendo en su casa Isaías capítulo 53. ¿Quién me va a creer que Dios se va a hacer hombre para venir a morir a manos del hombre? Que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. La historia que nadie creyó. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y ese tema es el que vamos a empezar a estudiar. El plan de la redención. No existe un tema más importante que este tema. Por supuesto, lo que estudiamos anteriormente es parte de esto, porque nos sirve como base. ¿Te gustaría decirle a Jesús en esta noche: Señor, tremendo eso? Yo quiero entender. Lo que pueda entender, no es mucho, pero yo quiero entender
lo que por lo menos la palabra dice que yo puedo entender. Yo quiero tener un corazón dispuesto para escuchar, para deleitarme escuchando tu palabra, porque esto es una delicia. ¿Por qué ustedes creen que David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? La ley es mi delicia, todo el día es ella mi meditación. No me saques, dice David, del santuario. Quiero vivir todos los días de mi vida para contemplar la obra de Dios en el santuario. ¿Qué era lo que David veía en el santuario? El sacrificio de Cristo. Cada vez que lo veía, y David dice, el Espíritu Santo habló a través de mí. Y el Santo habló a través del cantor de Israel. Dice, habrá un justo que será como el amanecer. Dice, y el justo, dice David, no soy yo, es alguien que viene después de mí. Porque mi casa, dice él, no es así. Ese es el plan de la redención. Quiero presentarte a Jesús, al verdadero Jesús. Quiero presentarte a Dios, al Cristo que se hizo hombre para venir a morir por ti. Todas las decisiones que tú tomas en tu vida. El otro día estuve escuchando a alguien que decía, si esto es verdad, esto es lo más importante que le ha sucedido a la raza. No estaba hablando de la Biblia. Y siempre que yo escucho esa frase, me acuerdo de esto. Esto es lo más importante que le ha pasado a la raza. Y de hecho será el plan, el programa que tendrán los redimidos por la eternidad. Que Dios te bendiga. ¿Te gustaría decirle, Señor, yo quiero estar ahí? Ponte en pie. Vamos a orar.